Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Raúl. Raúl, pues he leído con cuidado el comunicado que ha emitido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Al borde de la guerra civil se está en Chiapas, Raúl? Así es, Julio. Es una situación que se ha venido retratando desde hace varios años ya, por lo menos desde 2018, con la llegada del nuevo gobierno en el estado de Chiapas. Distintos periodistas, académicos y el propio ZLN dieron cuenta y documentaron cómo muchos de los viejos grupos de paramilitares, caciques, finqueros, que habían pasado del PRI a luego el Partido Verde Ecologista, ahora estaban en Morena y estaban compitiendo y llegando a los gobiernos municipales de ese estado, candidatados por el partido gobernante o el Movimiento de Regeneración Nacional. Y estos grupos paramilitares han mantenido el terror en prácticamente varias regiones de Chiapas. En particular ahora este grupo ORCAO, la Organización Regional de Caficultores de esta región del país, que ha tenido un comportamiento de corte paramilitar, un grupo que en su momento fue una organización campesina y que después, vía los programas sociales, fue adaptando estructuras paramilitares de disputa por el territorio, poniéndose al servicio de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales. Pero esto es solamente una parte del contexto de lo que se vive en Chiapas. También desde 2018 y más hacia 2019 fuimos documentando y hemos ido evidenciando en distintos momentos el crecimiento de la presencia de los grupos del crimen organizado, cárteles que se están disputando la zona, que están disputando el mercado de las drogas y que están disputando también el mercado de las personas migrantes que entran por la región. Al mismo tiempo, nos dicen los compañeros zapatistas en su comunicado, hay un boicot por parte del gobernador Rutilio Escandón hacia las negociaciones que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantenía con los profesores de la CENTE, y que, como tú recordarás y el público que nos escucha, hace unas semanas derivó en movilizaciones que dieron la vuelta en toda la prensa nacional. Y que esas movilizaciones tienen que ver precisamente con ese boicot que el gobierno del estado hacía para romper las negociaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal. Y también nos dicen el tema de la mala atención de la pandemia, en donde muchas personas no se han logrado vacunar, no se han podido vacunar. En muchos pueblos tuvo toda una campaña de difusión de mentiras, de rumores, de desinformación. Hubo toda una estrategia también de falta de registro serio sobre las personas que eran contagiadas o que morían por el COVID, que morían por el virus. Y desde luego, además, todo esto tiene también que ver con una crisis migratoria que se da en toda la región y que Chiapas tiene un elemento clave. Todos estos elementos, la presencia del crimen organizado, los grupos paramilitares, la desatención del gobierno local hacia los movimientos sociales, incluso la movilización de trabajadores y trabajadoras de la salud que durante 2020, en plena pandemia, salieron a movilizarse exigiendo más apoyos y recriminando al gobierno del estado por la falta de atención con seriedad al problema. Todo esto ha generado un caldo de cultivo, bueno, incluso ha llegado a surgir ahora grupos de autodefensa de comunidades que han tenido que organizarse, tomar el tema de la seguridad y la justicia en sus propias manos ante la amenaza de grupos criminales y ante la complicidad, inacción, omisión por parte de gobiernos municipales y del gobierno del estado. Todo esto es lo que está sucediendo en Chiapas, que venimos documentando y que precisamente es una de las motivaciones que lleva al ZLN a hablar al borde de una guerra civil en el estado. Raúl, hay una parte en el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que dice: si lo que quieren es quitar al actual gobierno federal o provocarle dificultades como represalia por las investigaciones penales que tienen en su contra, o están jugando en una de las facciones que se disputan la sucesión del 2024, usen los canales legales a los que tienen acceso. Es de suponerse, pues, que Rutilio Escandón
o quiénes estarían tratando de quitar al actual gobierno federal? Me parece que el comunicado es muy claro, Julio, y ellos hablan de esta conflicto que tiene Rutilio Escandón con el gobierno federal. Desde luego también la presencia y que todos escuchamos al presidente de este país referirse a Manuel Velasco en su momento como uno de los posibles actores del conflicto. Desde luego también se ha referido el presidente a Rutilio Escandón como que le quedó grande el estado de Chiapas. Y ahí parece, hay una tensión que identificamos y que me parece que los compañeros del ZLN han logrado documentar bien, de cómo desde el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón, había una desatención que parece estar generando un clima de convulsión, de confrontación social en diferentes zonas del estado de Chiapas. Es también de preocupar y hay que observar los distintos enfrentamientos de parte, o más bien las distintas agresiones de parte de grupos paramilitares a regiones como las de Aldama o como las de Chenaló, en donde el gobierno federal ha tenido que intervenir ya la Secretaría de Gobernación y no ha tenido el mismo respaldo por parte del gobierno de Chiapas. Me parece, o a lo que alcanzamos a leer en el comunicado, es que efectivamente hay un señalamiento directo al gobernador Rutilio Escandón, al Partido Verde Ecologista, a las confrontaciones que hay entre ellos y otros exgobernadores de parte de esta situación de guerra civil o al borde de la guerra civil que se vive en el estado. Raúl, aun cuando las relaciones parentales o familiares pues no siempre obligan a que se mantenga la misma línea política, muchos ejemplos, bueno, pues hasta el propio subcomandante Galeano, si es que es cierta la versión de su identidad, y respecto a una hermana de él que sería política priista en Tamaulipas. Pero me refiero, siendo concuños el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ¿habrá diferencias y choques entre ellos a pesar de esa relación familiar? No estoy seguro y me parece que precisamente este movimiento de llevar a Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación busca precisamente fortalecer la presencia de la Cuarta Transformación, como así se autoproclama dentro en la zona, ¿no? Como tú bien has recordado, al presentar esta conversación, los nudos o nodos de relaciones familiares que están en el gobierno de Chiapas, en el gobierno de Tabasco, en la auditoría de la Federación y ahora también en la Secretaría de Gobierno, nos podrían hablar de una red ahí familiar que da de tiempo de cuenta atrás. La propia relación, desde luego, del presidente Andrés Manuel con Payambé López en su momento, pero también con el abuelo de Manuel Velasco, habla ahí de una relación que viene de tiempo atrás del Grupo Tabasco con la familia chapaneca, articulándose en donde están los principales proyectos de megaproyectos, como es el mal llamado Tren Maya o el Corredor Interoceánico, que es esta zona sur-sureste del país, y también a donde han apostado una idea, el programa de Sembrando Vida. Me parece que hay ahí, insisto, una intención por controlar el sur-sureste de la República y atacar o eliminar a las resistencias que están en esa zona y que en esa disputa por ver quién gana el favor del presidente hacia la carrera del 2024 es que grupos de antaño, finqueros, caciques, paramilitares y que hoy también pudieran tener o pueden tener fuertes vínculos con el crimen organizado son los que están operando en la zona y que tienen esta situación en Chiapas. Gracias, Raúl Romero. Pues gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo por allá y cierro la plática a reserva de lo que tú quieras agregar, subrayando estas partes y pidiéndote tu comentario. Dice el comunicado del EZLN, dejen de jugar con fuego porque se van a quemar. En otro párrafo dice que el EZLN tomará las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales del ahorcao y funcionarios que los apadrinan. Y cierran diciendo, es todo. Para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea, no habrá palabras, sino hechos. ¿Este es el anuncio de una eventual vuelta a las armas, Raúl? No lo creo que más bien es un llamado a la sociedad para seguir apostando por la paz.
Si leemos el comunicado completo, los compañeros zapatistas hablan de cómo ellos se empeñaron en todos estos momentos por la liberación de sus compañeros. Fueron ellos quienes apostaron vía las organizaciones de derechos humanos, fueron ellos quienes apostaron por la negociación, por el diálogo, pero por la justicia siempre digna y la liberación de sus compañeros. Son ellos, los compañeros zapatistas, quienes desde el 12 de enero del 94 le han apostado a la paz, le han apostado a la palabra, dejaron las armas para construir escuelas, dejaron las armas para apostarle a la salud, para apostarle al trabajo, para apostarle a la tierra. Son los zapatistas, los hombres y las mujeres, los que se han dedicado al trabajo con niños, con niñas, con mujeres, que hoy permite que incluso que niños zapatistas estén yendo a Europa, niños y niñas zapatistas estén yendo a Europa a contagiar y a convivir con otros niños de otras resistencias en Europa. Me parece que el zapatismo le ha apostado en todo momento a la paz, le ha apostado en todo momento al diálogo y que no ha sido no ha recibido el mismo trato desde los distintos gobiernos municipales, estatales y del federal. Me parece que justo este llamado que hoy hace el ZLN es un llamado a que la sociedad se manifieste no solo en el alto a la guerra contra los zapatistas, sino el alto a la guerra en Chiapas, que es en la magnitud del problema que se están planteando en este documento. Chiapas, no solo los territorios zapatistas, Chiapas en general se encuentra al borde de una guerra civil y es la sociedad toda, hombres, mujeres, de todas las edades, de todos los tamaños, quien deberíamos estar en las calles solidarizándonos y manifestándonos. Está sucediendo ya en Europa, decenas, cientos de organizaciones están acudiendo a las embajadas a exigir el alto a la guerra, a exigir justicia para los secuestros de los compañeros zapatistas, y el próximo viernes en la Ciudad de México, el viernes 24 de septiembre, también distintas organizaciones nos movilizaremos en esta ciudad para también exigir alto a la guerra contra los zapatistas y alto a la guerra en Chiapas. Bien, Raúl Romero, pues muchas gracias y seguiremos atentos a lo que suceda en este tema y en el sur del país en general. Gracias, Raúl Romero. Muchas gracias, Julio, por el espacio. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego.